Hola, buenos días. Hola, profesor. ¿Cómo están? Hola, Buenos profe. días. Hola. Estoy admitiendo a las personas que se vienen incorporando. Aló, no escucho Sí, nada. aquí estamos incorporando a las personas. Buena, profe. Buenas, ¿cómo están? Oye, chicos, ¿con usted había tenido clase o no? No, No, ya. Ok. Bueno, déjame que estoy incorporando a las personas que se vienen uniendo acá en la sala de espera. yo me acuerdo que sí tuvimos la semana pasada. Sí, Sí, tuvimos la semana pasada. Tuvimos De introducción. hecho, hicimos ejercicio. Profesor, ya. profesor, Sí, dígame. disculpe, ¿a qué hora debimos haber empezado esta clase? A las 10:25, pero terminé un poquito más atrasado, terminé casi a la hora y tengo que esperar que el video que se genera se convierta el Zoom, entonces eso me atrasa un poquito, ¿me entiendes? A las 10:25 deberíamos haber empezado, pero estaba esperando que se convirtiera el video y eso toma su tiempo, a veces hasta 20, 25 minutos, Ah, ya. ¿ya? Pero vamos a tratar de terminar antes la clase para convertir el video. Les comento, Ah, ya. les comento que la semana pasada me asignaron una licencia, por lo tanto, las clases que voy a hacer espero que sean un poco más expeditas, no tengo que estar haciendo reiterar las clases, ¿me entiendes? Va a ser toda una clase continua. Y eso hace que sea Ah, ok. de mejor, po. ¿Ya? Bien, déjame incorporar a Michael, ahí se está incorporando, ya. Entonces estábamos haciendo algunos ejercicios. Profe, ¿hasta Ya. qué hora dura esta clase? Esta clase nominalmente debería terminar a las 12:50, pero podemos terminar a las 2:30. ¿Ya? Tío Fertón, Sí, porque obviamente, Ya, escúchame, yo tengo que esperar a que el video de esta clase, que es de 2 horas, se convierta y eso toma su tiempo y después tengo clase un cuarto de hora a las 2. Entonces voy a terminar como a las 2:30, ¿les parece? Y con eso avanzamos un poquito más. Bien, estábamos la clase pasada haciendo algunos ejercicios, ¿no? Este problema lo habíamos hecho, el del paralelepípedo de cobre. sí, No, sí, Profe, ¿Ah? creo que sí, sí. Ya, vamos con otro. sí, El de la hoja de papel, tamaño carta. también, Ya. sí. Se lo subí yo al aula, lo vieron, ¿verdad? no, Está ahí en el aula estos ejercicios. Están resueltos. El problema 4 de la esfera de oro lo habíamos hecho. Parece que no. No, sí, creo que no. No, Ya, eso no. ya este lo vamos a hacer.
Ya. Saque su calculadora si la tiene por ahí a mano, su cuaderno va a ir tomando nota, yo le voy a ir mostrando ciertos caminos, le voy a ir explicando, y los cálculos numéricos usted me lo va a tratar de hacer con la calculadora. Bien, el problema, el enunciado del problema, ¿qué es lo que dice? Dice que hay una esfera de oro que pesa 35 newton. Hasta ahí llego, hasta el puntito. Entonces yo ocupo la relación peso igual a masa por gravedad. El peso en este caso son 35 newton, m es la masa, nuestra incógnita, y g ya dijimos en la clase pasada que era una constante, que es la aceleración de gravedad. El valor de la aceleración de gravedad que ustedes frecuentemente ven es 9,8. Yo voy a usar un valor g igual 10, por razones prácticas. Es más fácil dividir o multiplicar por 10 que por 9,8. Entonces, de esta ecuación simple, fíjense bien, por favor, no vayan a confundir m con esta m que está acá. Esto corresponde a masa, y esto es metro partido por segundo cuadrado, que son las unidades en cuestión, por eso que están encerradas entre paréntesis. No me vayan a multiplicar metro por metro, metro cuadrado. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces, voy a despejar m. El 10 que está haciendo en esta expresión, está multiplicando, pasa al otro lado. Dividiendo. Dividiendo. Ya, la paso dividiendo, y fíjate bien, te queda 35. Los newton, ya sabemos que es una unidad de fuerza, lo paso a kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Y el 10 que está aquí, que estaba multiplicando, pasó dividiendo. Si yo divido 35 dividido en 10, te queda 3,5, corre la coma a un lugar, ¿verdad? Y los metros se cancelan con los metros, y los segundos cuadrados con los segundos cuadrados. Porque ahí tengo una división de fracciones, ¿te das cuenta? Eso es una fracción, y eso es otra fracción, y hay una división. ¿Profe? Y la división de ¿Profe, fracciones, qué significa la P? P, peso, Ah, ya. M, Vale. M, masa, y G, aceleración de gravedad. Entonces lo que estaba explicando, que esto es metro partido por segundo cuadrado, al dividirlo por eso, por esa fracción, el primero se conserva igual, el segundo se invierte, entonces te quedaría segundo cuadrado, partido por metro, se cancelan, y te queda simplemente kilogramos. Por lo tanto, tu esfera, que es de 35 newton, tiene una masa de 3,5 kilogramos. Y eso es a partir de un concepto fundamental, ¿o cierto?, que es el peso. Ya, vamos a continuar entonces. Si tú te das cuenta, yo hice un alto en el problema. Con esa información, yo logré calcular, dice la esfera de oro pesa 35 newton, calculamos su masa. Pero la pregunta del problema no es eso, sino que me están preguntando por un factor geométrico, que es el radio de esta esfera. Y hay un dato, que es ρ del oro, 19,3 por 10 elevado a 3. Y ya sabemos que eso corresponde a densidad, porque eso es masa partido por volumen. ¿Y cómo se define la densidad? La densidad se define, ¿cierto?, como masa partido por volumen. La densidad... Buena, profe. se metió ahí algo extraño, no tengo idea qué será. Ah, el virus. Sí, un virus, claro. Ya, eso es la densidad, y eso es igual al cociente masa partido por volumen, ¿cierto? Entonces, ahí lo voy a encerrar entre paréntesis para que usted lo tenga. Ahí está. Entonces, de esta relación fundamental aquí, yo lo que voy a hacer, el volumen que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y el ρ que estaba multiplicando pasa al otro lado dividiendo. De tal cosa que te queda que el volumen es masa partido por densidad. ¿Por qué despejo el volumen? Porque conozco la masa, que acabamos de sacarla, 3,5 kilogramos, y la densidad, que me la dan como dato, ya les dije en la clase pasada, que esos valores no hay que aprenderse en memoria, uno lo busca en tabla. Ahí está. Entonces, yo les voy a pedir ahora, chiquillos, que usted me divida 3,5 dividido por 19,3 exponente 3. Yo también les enseñé cómo calcular la notación científica, ¿no? ¿Cómo colocar la notación científica?
con el X. Claro, con la XP. Hágalo por favor, entonces entrégueme esa división. Coloque usted en su calculadora 3,5, divídalo por 19,3 exponente 3. A ver cuánto le da. ¿200 o no, profe? ¿Ah? ¿200 o no? No. Trate de hacerlo nuevo. Lo que tiene que colocar usted, 4,86. tampoco. Lo que tiene que colocar, no importa que se ¿Cómo equivoque. que no? Espéreme, no importa que se equivoque. Eso le queda. Anote por favor ahí en su calculadora. Yo lo voy a ir haciendo con ustedes. 3,5. ¿De acuerdo? Usted lo divide por Ya. 19,3 y ahí coloca exponente, la letra EXP. Aparece una letra E en el visor o no, una E mayúscula ahí, y ahí le coloca 3, exponente 3. Y ahora ejecute. 1,81. Exactamente, 1,81, 34,7 con más decimales, pero eso está acompañado por, dice por 10 elevado a la menos 4. ¿Qué le parece? Sí. Y así se Sí. coloca la notación científica. No importa que se equivoque, para eso estamos aquí, para aprender. Y por eso yo hago el cálculo numérico igual que usted. Y eso le queda en, se le van los kilogramos y eso pasa arriba multiplicando y le queda en metro cúbico. ¿Qué es lo que ha obtenido usted? El volumen de una esfera. Pero a usted no le piden el volumen de una esfera, lo que le están pidiendo, ¿cierto?, es el radio de una esfera. Recuerda que el radio, ¿cierto?, es la mitad del diámetro. Entonces, aquí usted tiene el volumen de una esfera, estas dos cositas que están encerradas en estos rectángulos son la posibilidad para calcular el volumen de una esfera. El primero, el que estoy aquí denotando, el que estoy mostrando, eso dice ahí 4 tercios por pi por el radio al cubo, para calcular el volumen de una esfera. O la otra, ¿cierto?, es el volumen de una esfera pi de cubo sextos. ¿Por qué presento ambas ecuaciones? Porque después, ¿cierto?, en el avance que usted va a tener que ahí hacer, ¿cierto?, el diámetro, va a tener que hacer tuberías, y normalmente los anglosajones lo que usan esta ecuación fundamentalmente. Entonces la gente me pregunta, ¿de dónde sale? Es el diámetro, y este en función del radio. Como en este caso me piden el radio, voy a ocupar esta expresión que estoy indicando acá. ¿Por qué razón? Porque el volumen de la esfera lo acabamos de calcular, el 4 tercios es un número, el valor de pi que vamos a usar es 3,14, volumen de una esfera. ¿Ya? El volumen de una esfera, 3,14. Entonces voy a ocupar esa expresión. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Aislar, ¿cierto? Aislar el radio al cubo. El 3, ¿qué está haciendo al radio, al cubo? ¿Lo está dividiendo o lo está multiplicando? Multiplicando. ¿Cómo? El 3 al radio, ¿qué es lo que lo está haciendo? Dividiendo. Dividiendo. ¿Pasa al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Exacto, multiplicando, como alguien dijo por ahí, ¿viste? Entonces el 3 que está aquí está dividiendo, pasa multiplicando. Por eso te queda 3 por el volumen de la esfera. Y el 4 por pi, ¿qué es lo que está haciendo al radio? Multiplicando también. Multiplicando. ¿Pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Y ahí te queda 4 por pi. Y dejaste solito el radio al cubo, ¿viste? Entonces tienes que aprender a reconocer las variables y despejar adecuadamente, ¿me entiendes? Lo que está dividiendo pasa multiplicando o viceversa. Y ahora estamos en condiciones de reemplazar nuestros datos, pues. Fíjate bien, el 3 por el volumen de una esfera que ustedes me entregaron, le coloco la unidad correspondiente, 4 por 3,14, ahí está el valor, multiplico arriba, 3 por 1,81, 13,47 y me da ese valor que aparece ahí. Y conservo el 10 elevado a la menos 4 metro cúbico, ahí está. Y 4 por 3,14 es 12,56. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Me van a ayudar. Ustedes van a colocar 5,44 exponente menos 4 y lo dividen por 12,56. Recuerde que el signo negativo se hace con un menos chiquitito que está arriba. ¿Ya? El menos 4, ¿cierto? Ese chiquitito aparece en algunas calculadoras, aparece, mira, aparece de esta manera, un paréntesis,
menos para que lo identifiquen, o también aparece de esta manera, más menos, y a veces con paréntesis. Va a depender de la calculadora nomás que tú tengas. Entonces, tú tienes que, para colocar el exponente negativo, tienes que apretar una de esas dos teclas. Entonces usted debe colocar 5,44 exponente menos 4 y lo divide por 12,56. Le doy su tiempo para que lo haga. ¿Alguien lo hizo ya? Profe, me sale el 4,33, pero exponente menos 4. Ya, ahí tienes que tener cuidado. Yo lo voy a hacer nuevamente. Yo lo hice este ejercicio antes. 5, hagámoslo nuevamente. 5,444 exponente, presionas la tecla exponente, le pones el chiquitito menos 4 y eso lo divides por 12,56. Ah, no se pone el día antes del exponente. No, por eso le Exponente estoy... solo. Exactamente. Vale, vale. Una cosa es como yo lo escribo en el papel, una cosa es como yo lo escribo en la pizarra, pero una cosa es como yo lo incorporo a la calculadora. Y por eso usted se corre 10 unidades a la izquierda o 10 unidades a la derecha, por eso que muchas veces no llegaban los resultados. Y como me da la impresión que nadie le enseñó esto en la enseñanza media, porque también hago clases en colegio, no lo tienen internalizado. Por eso que la calculadora es importante ocuparla, porque cuando el día de mañana usted esté en terreno, se puede correr 10 unidades hacia la derecha o 10 unidades a la izquierda. Ya, ¿ahora cuánto le quedaron? Profe, a mí me tira syntax error. Hagámoslo de nuevo. Ah, ya. Ya, Igual. ya, 5, vamos a llegar hasta los primeros 4, los 3 primeros 4, 1, 2, 3, 4. Ahí le colocas exponente, EXP. Ya. Ya. Y ahora tienes que identificar una de estas dos teclas que estoy mostrando aquí, que están un poquito más arriba. Puede que aparezca un menos, un más menos. ¿La ubicaste? Está como al lado izquierdo, Sí. arriba. Sí. Ya, eso es para poner los exponentes negativos. Entonces presiona eso y apareció E, una rayita y ahora coloca 4. Y eso divídelo por 12,56. Y ahora, ya. y ahora ejecuta. ¿Cuánto te quedó? 4,334. Ya dejemos hasta ahí. Exponente menos 5. Menos 5. Listo. ¿Estamos listos, Taylor? Sí. Listo. Ahí sí, profe. Fíjate bien. Profe. Ah, Mire, a mí me pasa algo con la calculadora. Me da ese resultado, pero me dan Con un otra montón de cosa. ceros al principio. ¿cómo? Me da el mismo resultado que ve ahí usted, pero con varios ceros adelante. Ah, lo que pasa es que te está dando en notación decimal, po. ¿Cómo Es se la cambia eso? configuración de la calculadora. Espérate, pues, y eso se cambia. Pues el Axel siempre ando la. Sí, te lo dan notación. Es que yo, Sí, espérate, déjame ubicar la tecla. Si la tiene la mía. Espérate, Axel. Espérate un Un poquito. cabrón imprudente, güey. Hay una tecla. Esa no la tengo yo, déjame ver si es esa. a mí me sale mode y me deja cambiar a dos configuraciones nomás. Me sale 0, 1, o sea, 0 o 1. He intentado con las Axel, dos y no. espérate. Mira, hay una tecla que Cállate, weón. no mi calculadora no la tiene, pero hay una tecla que te permite convertirlo de notación científica a decimal.
A ver, espérate, déjame ver si la ubico acá. No, la mía no. Pero te sale, suponte tú, si sale 0,000 y llega al 4 y cuenta 5 lugares, ¿o no? Mire, me aparece 0, Sí, 4 ceros más, y ahí recién me aparece 4, o sea, claro. 4, 3, 3, 4, 4. Si tú cuentas la coma, corres 4 lugares, corres los lugares y llegas al 4, vas a contar 5 lugares, ¿o no? Y ahí aparece por 10 a la menos 5, que es lo mismo. Te lo da notación científica. Sí, Es lo mismo, es otra presentación, es otra forma. Por eso que tenemos que estar preparados, ¿cierto?, para identificar notación científica y notación decimal. Imagínate que fueran 50-0, ¿me entiendes? Entonces, por eso uno trata de usar la notación científica. Mi calculadora no tiene esa que te permite pasarlo de notación científica a notación decimal. A ver, voy a intentarlo, espérate un poquito. No, no la tengo. Seguramente tu calculadora la tiene, por ahí donde dice, aparece un M más, un M menos. Por ahí aparece una tecla que te permite pasar de notación científica a decimal. no lo tengo. Ya. Bueno, ¿qué Ya, quiere? pero de ahí voy a averiguar cómo se hace. Ya, de acuerdo, pero ¿qué le sugiero yo? ¿Qué le puedo sugerir? Yo sé que no son tiempos para esto, pero si puede, trate de comprarse una calculadora un poquito más potente que le permita suplir esta situación en 2,5 años, ¿de acuerdo? Y véalo como una Cambio, inversión, guate. porque detrás suyo viene alguna persona y va a ocupar esto. Yo sé que los tiempos no son para estar haciendo esto. Si estuviésemos en la U, yo te diría, anda a biblioteca y te van a pasar una calculadora como la que corresponde y te la prestan. ¿Me entiendes? Para el fin de semana, para casa. Pero no estamos ahí, po, y no se puede hacer eso. Pero en algún momento habría que hacer eso si es que usted puede, pues si no, quédese con la calculadora nomás y lo arreglamos de alguna manera. ¿Ya? Bien, continúo hacia abajo. Ahora, bajo el R al cubo igual y coloco la cantidad. Ya. Como mi radio está al cubo, y yo no lo quiero al cubo, voy a aplicar raíz cúbica. ¿Cómo se hace eso? A ver. Recuerde que, voy a colocar aquí, esperemos un poquito, voy a poner aquí el ejemplo. Coloco el 3, ahí, y coloco 27. Y la raíz cúbica de 27, ¿cierto? O la raíz cúbica, vamos a poner mejor x al cubo. R al cubo. Eso es lo mismo que R. Espérame, por favor. Ahí. Elevado a 3 tercios, ¿no? Y eso es igual a R. A R. ¿No? Claro. Por eso que debo extraer raíz cúbica. ¿Cómo hago la raíz cúbica? Por favor, vaya a su calculadora. Donde dice mode on, por ahí, es cierto, existe una tecla que dice x al cubo. ¿La ubicó? ¿La ubicaron? Sí. Ya. Por ejemplo, si yo coloco 3 y aplico directamente x cubo, aparece 3 al cubo. Y eso es igual, aprieto el igual, y 27. ¿Eso qué 9. significa? No, 3 al cubo es 27. 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. ¿De acuerdo? Sí. Lo multipliqué, ya. Ahora, fíjate bien, sobre la tecla x cubo aparece raíz cúbica, ¿o no? Y esa raíz cúbica está con un color amarillo, un color rojo. Y eso está asociado con una tecla que está, la primera, en el extremo superior izquierdo, que dice shift o inverso. Sí. Dice esto, shift, ¿cierto? ¿La programa? O inverso. ¿La ubicaron? Sí. Sí. Ya, listo.
Entonces yo primero, cuando yo le estoy pidiendo a mi calculadora que me haga una operatoria que está escrito en la lata de la calculadora, no en la tecla, en la lata de la calculadora, primero presiono Shift. Al presionar Shift, ahora apriete X cubo. ¿Y qué aparece? Nada. ¿Cómo no? Ahí aparece nada? escrito. 3 raíz. De hacker. Una raíz cuadrada elevada a una raíz 3. No, aparece raíz cúbica. Lo que pasa es que Ah, sí, raíz cúbica, raíz raíz cúbica. cúbica, ¿viste? Entonces ahora, ¿qué es lo que haces tú? Tú le vas a calcular la raíz cúbica y colocas 4,33 exponente menos 5. Hágalo, por favor. 0,035. Claro, y si usted ejecuta eso, le sale el resultado 0,035. Y como el metro estaba al cubo, sale como metro limpiecito, ¿ves? Y ahí está el valor del radio. Y ahí tiene, ahora si usted quiere pasarlo esto de metro a centímetro, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100, corre la coma a dos lugares, 1 y 2, y le queda 3,5 centímetros. Que era nuestro resultado final. Si les pregunto, Wow. si les pregunto por el diámetro de la esfera, ¿cuánto vale? 7. 7 centímetros. Y los 7 centímetros yo lo he medido con una regla. ¿Me entiende? Yo los 3,5 centímetros los puedo medir con un tornillo micrométrico o con un pie de metro, si tengo la dimensión que corresponde. Entonces usted también va a tener que hacer mediciones pequeñas. Por ejemplo, si usted quiere soldar una tubería, ¿cierto? Está en terreno, tiene que medir los diámetros de las tuberías o del perno, ¿cierto? ¿Qué perno? Y todas esas cosas. No puedo, estoy en clase. Ay, caray, bueno. Sorry, brother. Ya, sigamos. Ya, si son cosas que pasan, chicos. Veamos. Oye, entonces, Sí, como la de Badu. 3,5 centímetros, 7 centímetros el diámetro. Entonces, el espíritu de este problema, fíjate bien, me devuelvo nuevamente a ocupar el concepto de peso y masa, las unidades que correspondientes, también ocupar el concepto de densidad de masa por volumen, obtener el volumen. Cuando a mí me están pidiendo el volumen de una esfera, ocupo esa expresión en función del radio o esa expresión en función del diámetro. Los pusimos de acuerdo con el valor de pi, 3,14 igual que G igual 10, despejamos adecuadamente, hicimos las multiplicaciones, ocupamos la notación científica y aprendimos a colocar exponentes positivos y negativos, y además aprendimos, ¿cierto?, cómo se calcula la raíz cúbica de un número, que seguramente nunca lo hizo esto en clase, en el colegio. Ve que se están aprendiendo varias cositas en forma simultánea, por eso... Está difícil. ¿Ah? Lo que tiene que hacer Está usted, difícil. yo por eso estoy acá, y lo que tiene que hacer, como este documento yo ya lo subí al aula, lo que tiene que hacer, replicar nuevamente el grabado y lo vuelve a hacer. Y si tiene alguna duda, me lo hace la próxima clase. Ay. Ay, yo, yo. Ya lo puede hacer usted en su casa nuevamente solito, trate de replicarlo. Por eso que están resueltos los problemas. Profe, ¿está todo esto en el aula? Sí, pues yo ya lo subí al aula. Y les voy a subir el video de esta clase también. Ya, profesorcito. Así que ahí va a estar toda la información para que usted va a tener una semana para Pero seco. Oye, Vale, anda, los micrófonos. weón. Andáis en la montaña. Así que van a poderlo replicar, van a tener una semana para hacer estos ejercicios ahí, replicarlo, hacerlo nuevamente, usar la calculadora. ¿Ya? Bien. Ya. Profe, ¿cuándo es la primera evaluación? Eso no lo entregué ahora, no los di a conocer. Si los di a conocer el programa y la evaluación. No. ¿No? ¿No? No. Ya, vamos entonces seguida, no se preocupe. No. ¡No mentáis! Creo que eran para diciembre, profe. ¿Ah? Eran para diciembre, ¿no? No. Oye, cabrón. Para febrero. Ya. Este otro problema que aparece aquí de la barra cilíndrica se los dejo de tarea. Está resuelto también. A ver, les explico. Esto tiene que ser el volumen de
el volumen de un cilindro. Fíjate bien, por ejemplo, toma como ejemplo un tarro de Nescafé. El tarro de Nescafé tiene una cierta altura y tiene un área circular. ¿Cómo se mide el área de un círculo de la tapa? ¿Cómo se mide el área? Pi por R4. Pi por el radio al cuadrado. Pi Entonces, con una reglita pequeña, mides el Pi radio por aproximadamente, mides el radio, lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por 3,14 y tiene el área, ¿cierto?, del tarro Nescafé. Y si lo multiplica por la altura h, tiene el volumen. Ahora, si usted ese tarro Nescafé lo coloca en forma horizontal, de costado, es el área por la longitud, lo que antes era altura porque estaba en forma vertical, pasa a ser la longitud que está en forma horizontal. Y aquí aparece el concepto de un pascal. Un pascal, ¿o cierto?, es igual a un newton partido por metro cuadrado. Y eso corresponde a presión. Presión es fuerza partido por área. Usted ve que anoche, ¿cierto?, y día en la mañana, en la madrugada, estuvo llovinando un poco, entonces entró un centro de baja presión con tanto hectopascales, eso lo dijeron anoche. Y eso produce llovinas y mal tiempo, ¿cierto?, en la zona sur, que está produciendo tormenta eléctrica, vientos y lluvia. En cambio, en la zona norte tenemos un centro de alta presión con tanto hectopascales. El hecto es un factor... Profe, silencio, Lenzo. El hecto, ¿cierto?, es un factor del pascal, un hectopascal. Y ahí aparece, ¿cierto?, la presión, la fuerza es el peso de la barra partido por una cierta área unitaria. Y ahí usted despeja, usa, ¿cierto?, el concepto de la masa, densidad por volumen, área por longitud, y ahí después despeja y tiene la altura, ¿cierto?, aproximada de 20 centímetros de la barra. Ese se los dejo de tarea para que lo vea. Si tiene alguna duda, me lo hace saber la próxima clase. ¿Les parece? Ya, ahora les voy a explicar. Sí, dígame. ¿Las evaluaciones usted va a pedir desarrollo o no? Al tiro lo voy a explicar. Espéreme, déjeme copiar esto acá. Y le voy a explicar. Pero que no. Y le voy a enviar todo ese tipo de cosas. Ya. Esto lo guardo. Ya. ¿Aló? Sí. Vamos viendo. Cualquier carpeta, profe. Sí, pues son los materiales que yo he tenido que generar y los trabajos. Tengo material del año 2014. Es lo del Badoo. Ay, ay. No. Eso fue un virus que se metió. Ya, ahí está. Voy a conversar contigo. Ya, lo primero, ahí está mi nombre, Víctor Garrido Castro. Soy el profesor que les voy a hacer los paralelos A, B y C. Ustedes me corresponden las clases aquí, ¿ves? De las 10:25 hasta las 12:50. Pero no los voy a mantener 2 horas 50 en el frente, sino un poquito menos. Y ahí vamos avanzando, ¿ves? Ahí estamos con ese horario. ¿Está claro el horario de clase? Ya. Segunda cuestión, programación. La persona que me estaba... No. Programación. Ya, veamos. Las clases se iniciaron, se supone, el 6 de abril y van a terminar, ¿no es cierto? Ahí tengo un error, el 3 de agosto. Eso es válido, lo que está aquí escrito es válido para los 3 paralelos. Las clases las hago yo, Víctor Garrido. El primer contenido que les voy a evaluar son unidades de medida y conversiones, que es lo que estamos haciendo. Luego vienen lo que son los vectores y álgebra vectorial. Temperatura, dilatación y calor. Y de ahí surge una prueba tipo test, con alternativas, verdadero y falso. Y eso yo se los voy a subir al sistema, usted la va a tener que responder esa prueba, y esa prueba se la va a corregir el computador y le va a entregar inmediatamente el resultado. Chao. De acuerdo a la materia que estamos viendo. Eso es para el 25 de mayo.
y tiene una ponderación de un 35%. La segunda prueba tiene que ver con cinemática, caída libre, dinámica, leyes de Newton, trabajo, potencia y energía. Eso es un trabajo grupal. Usted selecciona su grupo de trabajo, la gente que va a trabajar. Pueden ser 4, 5, 6 personas que vayan a trabajar Aguanta la idea. con este material. Entonces usted ahí se distribuye, usted por afinidad, por amistad, ¿cierto? Usted hace ese trabajo, hay un jefe de grupo que me manda el trabajo, ¿cierto?, a mi correo. Por gusto. Claro, y ahí yo le voy a hacer unos ejercicios de aplicación. Esa prueba tiene una ponderación de un 40% y eso se entrega el 17 de julio, ¿cierto?, de 2020. En forma paralela van a haber unas ciertas simulaciones de laboratorio que tienen que ver con vectores, temperatura, calor y dinámica. Yo se los voy a subir al aula. El título va a decir simulaciones, que es una hojita para que usted vaya replicando los ejercicios estos, y eso tiene una ponderación de un 25%. También estos de carácter grupal, pues pueden ser el mismo grupo de trabajo que usted formalizó acá. Ojalá sea así. Profe, ¿de cuántos serán los grupos? Pueden ser de 5 o 6 personas como máximo. Entonces la idea es que usted se vaya reciclando, se comunique con sus amigos y usted vaya haciendo la tarea como tal. Pues. Cuando llegue el momento yo se la voy a subir una semana antes, unos días antes, para que usted tenga el tiempo necesario y suficiente para poderlo hacer. Unas 2 semanas. Claro. Y eso es el 24 de julio, me lo tiene que entregar. ¿Ya? Entonces, usted tiene los paralelos, tiene el nombre de su profesor, su horario de clase, los contenidos programáticos, cómo lo voy a evaluar, tiene los porcentajes de evaluación y las fechas en que usted me tiene que entregar estos contenidos. Ahora, ¿dónde usted se puede apoyar aparte de las clases, esto mediante Zoom que uno hace a distancia? Hay literatura, pues hay libros, ¿cierto? Por ejemplo, está el Tipen, Concepto de Magnitudes, el Serway, el Wedge, Apuntes de Física de un profesor de acá de la universidad. Ahí tiene la dirección para los que lo pueda buscar. Ahí se va a encontrar como contigo 12 capítulos, donde ahí está la materia, están los capítulos, ejercicios resueltos y propuestos, y son gratis. Usted los puede bajar y los deja. También está la física general con ejercicios resueltos, física general Ciar-Semansky, etcétera, etcétera. Cuando yo digo... Aquí tengo unos libros de física, profe. ¿Cuál tiene ahí? El de DSP. Ah, sí, pues ese le puede servir como una primera introducción. Le puede servir para, ya, profe. Vale. para leer y todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero aquí tienes algunos libros, algunos textos, por ejemplo, la física general Chao, sería bueno que lo puedas bajar de internet, lo buscas y lo bajas y lo dejas ahí en tu computador. Si me acuerdo, porque lo tengo por ahí, lo puedo subir, pero es pesado, así que eso toma su tiempo. Pero está ese Word está ahí. Ah, no, todavía no lo he subido. Voy a tratar de subirlo. ¿Ya? Si no lo bajas tú de internet, pues. Eso te va a tomar un tiempo. Sí, no se lo voy a buscar. Claro, entonces estos libros que está acá es una referencia. No tienes por qué comprarte esos libros, pero si tú los puedes bajar de internet, algunos de ellos, mejor. Pues. Y cuando digo en internet, tú puedes buscar ejercicio resuelto, por ejemplo, colocas ejercicio resuelto conversión de unidades, y te va a direccionar y ahí están resueltos, están explicados, etcétera, etcétera. Ahora si tú quieres, vas a YouTube y dices ejercicio conversión de unidades, entonces va a aparecer un video, un profesor que te va a explicar un ejercicio, donde aparece el enunciado, y son videos de 20, 25 minutos, y tú lo ves, y hay programas para bajarlo. Baja YouTube, entonces tú bajas estos videos, tú los bajas, y lo puedes hacer parte tuya. Y cuando tú tengas otro, como tú me acabas de mencionar, el CPECH, bienvenido sea, pues también te puede servir en una primera instancia. Entonces ahí tienes el programa de la asignatura, la bibliografía, los contenidos, las fechas, y esto está ya está en el aula. Esta misma programación que está ahí. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ya?
Ya. Ya. Listo, ahí está entonces la situación. ¿Ves? Entonces, en ese estilo. Ya, pues entonces hemos avanzado bastante día y vamos a, como te digo, esto de la licencia que me dieron mucho mejor, antes se me cortaba el asunto, era problemático. Vamos a continuar entonces con nuestro... Vamos a comenzar, ¿cierto?, con los que son los vectores. Ya. Este documento también está en el aula, pero como tengo que explicar en la materia, acá está. Espérame un poquito, voy a ir a buscar una... Sí, sí. Póngale, ¿no? Su pancito, su taza Del de café, eco, ¿no? del... Vamos a ver acá. Ya. Esto fue para otra clase, para otro curso, pero en la misma materia. Si la materia, los programas que ocupamos con el 292 y 163 es el mismo, pero les voy explicando aquí ciertas cositas. Vamos a ver aquí y... Se ve peludo ese profe. Y pues si estas cosas son nuevas, pues nunca las viste. ¿Viste alguna vez en el colegio? No. ¿Viste en el colegio lo que era vectores? Nunca, pues. ¿Cierto? Más o menos, ¿no? Más La o pura menos. pasada. Por eso. La pura pasada. Ahí. Ahí está. Ya, vamos viendo. A ver, existen cantidades que son los escalares. Los escalares son algunas cantidades que necesitan ser expresadas en alguna, por ejemplo, la masa, la temperatura, la presión, la densidad, y necesitan de un número y expresarlo convenientemente en alguna unidad. Por ejemplo, aquí tienes una masa de 2 gramos, 4 toneladas, 54 kilogramos. Un ejemplo, la masa es un escalar. Necesitas del número y expresarlo en alguna unidad correspondiente. Por ejemplo, en el caso de la temperatura también es un escalar. Tenemos la escala de 4 grados Celsius, 20 grados Fahrenheit y 5 grados Kelvin. Recuerda que al grado Kelvin no se le coloca la pelotita. La masa, si tú quieres sumar, restar, multiplicar o dividir, esto lo puedes hacer directamente. ¿Eso lo puedes hacer o no? Porque tú dijiste que Víctor está sacando eso. Oye, tío, mira, pero si yo estaba con mi tata. Sí, pero el tata no sacó los cuestiones. No, qué tierno. Ya, esas 3 cantidades que dije ahí, bienvenido Vicente Roca, ahí tienen los 2 gramos, 4 toneladas, 54 kilogramos. ¿Esas cosas las puedes sumar? ¿Las puedes restar? ¿Las puedes multiplicar o dividir así como están? Tienen que estar en la misma unidad de medida. Claro, suponte tú, si te lo piden sumar esas 3 cantidades en kilogramos, los gramos hay que pasarlo a kilogramos, las toneladas hay que pasarlas a kilogramos, ¿verdad? Y una vez que uno lo tiene establecido en todo en kilogramos, la puedes sumar, restar, multiplicar o dividir. Igual cosa las temperaturas. Aquí hay que ocupar, ¿cierto? Hay una relación entre las escalas termométricas que después vamos a aprender, y por lo tanto esas cosas hay que hacer un traspaso de unidades. Y eso es lo que se ha trabajado fundamentalmente, pues trabajamos con escalares. En cambio, en física aparecen otras cantidades que son los vectores. Y los vectores tienen un punto de origen o punto de aplicación que sería el punto A, un extremo que sería el B, el ángulo que te da la dirección, ¿cierto?, respecto de un eje,
Normalmente uno usa el sistema referencial y los ángulos se generan en sentido antirreloj, en ese sentido. La flecha te da el sentido, y el porte de esa flecha, tamaño, módulo, le llaman el módulo o la magnitud del vector A. Los matemáticos le llaman la norma de un vector. Entonces ahora, de aquí en adelante, cada vez que usted vea una letra mayúscula o una letra minúscula con una flecha sobre ella, eso se lee como el vector A. ¿Y qué característica tienen los vectores? Los vectores tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Y punto de aplicación en el caso de la fuerza. Y magnitud, ¿no? Magnitud o módulo, claro. Ahora, ¿cómo se expresa la magnitud de un módulo de un vector? Con una doble barra. ¿Para qué? Para diferenciarlo del valor absoluto de un número. Esa es la magnitud o módulo del vector A. Aquí usted tiene la magnitud o módulo del vector A. Y vamos a suponer que esa magnitud o módulo vale 5. Entonces, aquí, este vector lo divido en 5 partes iguales. 5 cuadritos del cuaderno. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y lo divido en 5 partes iguales. Y al dividirlo en 5 partes iguales, entonces digo que la magnitud o módulo es 5UL. ¿Qué significa UL? 5UL significa unidad de longitud. Lo expreso, ¿cierto? Lo expreso, puede estar en centímetro, puede estar en centímetro, puede estar en metro, puede estar en kilómetro, etcétera, etcétera. Pero uno lo genera, si no lo sabe, le pone 5 unidades de longitud. Y eso es la magnitud o módulo del vector. ¿Ya? Ahora, normalmente se usa un sistema referencial de coordenadas. Ahí está el eje X, el eje Y y el eje Z. Sistema de coordenadas, ¿se da cuenta? Entonces, cada uno de los ejes, tanto el eje X como el eje Y como el eje Z, tiene un representante. Y ese representante Z está dado por los vectores unitarios. Un vector unitario se nota de esa manera, con un sombrerito chino, si usted quiere. Con esas características. Este es el vector unitario A, este es el vector unitario A. ¿Y qué características tienen los vectores unitarios? Magnitud o módulo vale 1. Magnitud o módulo vale 1. Entonces aquí está. U es un vector unitario y ese vector unitario se define como el vector partido por la magnitud o módulo de ese vector. ¿Y qué características tienen? Que su módulo, el tamaño, vale 1. Por ejemplo, podría ser aquí 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro, pero son los representantes de los ejes. Y uno utiliza, ¿cierto?, el sistema de 3 componentes. Pues ahí está. Ahí están las 3 componentes. Entonces, aquí aparece el eje X, a través del eje X va el vector unitario Y, a través del eje Y va el J, a través del eje Z va el K. Hacia la izquierda va el menos I, hacia el menos I va el menos J, y metiéndose la pizarra va el menos K. ¿Ya? Y aquí está un vector cualquiera. Ese vector cualquiera, recuerda que nuestra realidad es tridimensional. Normalmente uno trabaja en el plano. Y aquí tengo el vector A. Y esa componente que aparece ahí que estoy indicando es la componente horizontal a sub XY. Si yo proyecto ese vector sobre el eje de la Y, tengo la proyección a sub IJ. Y si yo proyecto este vector sobre el eje Z, tengo a sub ZK. Entonces, de aquí en adelante, nosotros vamos a encontrar que todo vector, uno lo puede representar como más menos a sub XY, más menos a sub IJ, más menos a sub ZK. Y eso corresponde al espacio. ¿Por qué razón? Porque tengo, ¿cuántas componentes? Tengo 3 componentes. ¿Ya? Que pueden ser positivas o negativas, va a depender del problema. Si ahora tengo 2 componentes, hago desaparecer la que va a lo largo del eje Z, estoy trabajando con el plano. Y ahí tengo el vector A sub XY más A sub IJ. Así que ahí están entonces los vectores, los va a encontrar usted de esa manera, expresados, ¿ya? Y tiene representantes y están los vectores unitarios. Ahora, con los vectores se pueden operacionalizar. Una forma de sumarlos es usar lo que se llama la regla del paralelogramo. Tú tienes un vector A y tienes un vector B. Entonces tú tomas el vector A
lo trasladas virtualmente y lo posicionas aquí. Ahí está. Y el vector B que está aquí, ¿cierto? Lo trasladas y lo posicionas aquí. Entonces tú dices, mire, el vector suma sería el vector A más el vector B, da como resultado, ¿cierto?, el vector C. De igual manera, el vector B más el vector A te da lugar al vector C. Es decir, la suma entre vectores es conmutativa. A más B es lo mismo que B más A. Y eso igual a C. Esa es una de las formas de poderlo sumar gráficamente los vectores. Otra forma, es que la que usamos en física formalmente, tú tomas el primer vector, mantienes su magnitud, su dirección y sentido, y a continuación tú colocas el B. Y el vector C va a ser un vector que sale desde el primero y recorre el espacio y llega hasta el último. Y eso representaría el vector suma. Es decir, los vectores se pueden sumar. Y ahí tiene un ejemplo. Tengo 4 vectores. Tengo el vector A, tengo el vector B, C y D. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo este vector, mantengo su magnitud, lo traslado virtualmente, su dirección, ahí está. A continuación yo coloco el B, a continuación yo coloco el C, y a continuación, ¿no es cierto?, yo coloco el D. El vector suma es el vector que sale desde el primero y va hasta el último. Y ese vector que estoy mostrando ahí es el que representa la suma de los 4 vectores. Y la suma entre vectores cumple ciertas propiedades, es conmutativa. El vector A más el vector B es lo mismo que el vector B más el A. También es asociativa. El vector A más B más C es lo mismo que A más B más C. Y existe el vector nulo o cero, pero aquí hay que tener cuidado. El cero número es distinto al cero vector. El cero vector tiene 0 componentes I, 0 componentes J y 0 componentes K. Y a ese vector se le llama el vector nulo. ¿Ya? Estamos definiendo cosas. También los vectores se pueden restar. Si usted quiere restar un vector A menos un vector B, usted se puede construir el negativo de un vector. ¿Cómo lo hace? Ahí tiene menos B vector. Usted puede multiplicar el vector por el escalar menos 1. Menos 1 por B te queda menos B vector. Vamos al dibujo. Entonces aquí usted tiene el vector A que se lo dan y este es el vector B. El vector negativo al anterior, ¿cuál es? Es el mismo vector, de mismo tamaño, B con menos B tienen el mismo porte, tienen la misma dirección, pero cambia de sentido. Entonces aquí tiene el vector A y aquí tiene el vector menos B. Y de acuerdo a la suma, fíjese bien, A menos el vector B es lo mismo sumar el A, ¿cierto? Y sumar el negativo del B. Entonces usted toma el vector aquí A, traslada el menos B y el vector ese representaría A menos B. De igual forma, aquí usted tiene el menos B, toma el A, lo traslada a continuación y tiene el vector diferencia A vector menos el B vector. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí tiene la resta entre vectores. ¿Y cómo se generaliza eso? A partir de la suma, pero multiplicando por el escalar menos 1. De igual forma, usted también puede amplificar vectores o puede disminuir los vectores. Entonces, ¿cómo se define eso? Normalmente uno usa una letra del alfabeto griego, que en este caso es un escalar, lo generalizo con lambda. Lambda puede ser un número, un decimal, una división, una raíz de, una potencia. Y si quiero que era un vector C, multiplico el vector por ese escalar. Entonces aquí tiene un vector usted. Supóngase que este vector tiene 2 unidades de longitud. Y si usted quiere amplificar ese vector, lo multiplica por el escalar lambda, que vale 2. Y le queda 2 por 2 son 4. Entonces usted lo amplifica. ¿Cuántas veces? 2 veces. Entonces multiplica 1, 2, 3, 4. Ahora si ese escalar es negativo, menos 2, usted lo multiplica, pero además lo cambia de sentido. Es decir, usted puede amplificar vectores, los puede cambiar de sentido. Ahora si lambda vale 1 medio, ¿cierto? Y esto vale 2, 2 por 1 medio, ¿cierto? Vale 1, entonces usted lo estaría reduciendo de tamaño. Lo reduce a la mitad.
Eso es lo que hace cuando usted va a sacar una fotocopia y le dice a la señorita o al dependiente, le dice, mire, quiero amplificar esto de un tamaño carta a un tamaño oficio. Entonces ella o él presiona un botón, ¿no es cierto?, y amplifica el eje horizontal y el eje vertical en una cierta proporción, de tal manera que lo amplifica de un tamaño carta a un tamaño oficio. De igual manera, si usted quiere reducir una fotografía de un tamaño, un mapa, o un plano, ¿cierto?, de un tamaño oficio, un tamaño carta, también lo reduce, y lo reduce tanto en el plano horizontal como vertical. Y eso es lo que se hace. ¿Ya? Entonces, fíjate bien, por favor. Revisamos la suma de vectores, la resta entre vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Existe lo que se llama la multiplicación entre vectores. ¿Ya? Me voy a saltar un poquito. Ahí está. Eso es lo que se llama el producto punto o escalar. Es la multiplicación entre dos vectores. ¿Cómo se define esa multiplicación entre vectores? Se lee A punto B. Es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Supongamos lo siguiente, que esto vale 6. Entonces usted coloca A punto B, eso es igual a 6. Ahí hay un por implícito. Por B vamos a suponer que eso vale 4. Pone por 4. Por el coseno de ese ángulo. Vamos a suponer que ese ángulo vale 30 grados. Entonces usted coloca coseno de 30 grados. A ver, ¿me ayuda con esa multiplicación, por favor? Coloque ahí 6 por 4 por el coseno de 30. $20,78. 20,78, ¿cierto? Lo voy a verificar yo. 6 por 4 por el coseno de 30 grados. Y eso te da 20,78. ¿Y qué te dio como resultado? Un número, un escalar. Por eso que se llama producto punto o escalar. Porque el resultado de esa situación, ¿no es cierto?, al multiplicar dos vectores, te da como resultado un número. ¿Para qué me sirve el producto punto? La pregunta, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hago yo con el producto punto? El producto punto o escalar se utiliza para encontrar el ángulo que es formado por dos vectores A y B. Es decir, si yo te pido encontrar un ángulo formado por dos vectores, tú aplicas esta definición, producto punto. Tendrás que operacionalizar eso que aparece ahí, esto que aparece acá, y despejar el coseno del ángulo en cuestión. Ahora, si los dos vectores son paralelos, forman un ángulo de 0 grados, y si yo aplico el producto punto, te queda A por B por el coseno de 0 grados. Si tú revisas en tu calculadora, coloca coseno de 0, ¿cuánto te queda? Coseno de 0, ¿cuánto te queda? 1. 1. Entonces está multiplicando, en este caso 6 por 4 por 1. 6 por 4 daría 24. Multiplica las dos. Si el ángulo vale 90 grados o pi medio, significa que son perpendiculares. Y si tú aplicas la definición, colocarías 6 por 4 por el coseno 90 grados. Coloque coseno 90, por favor. Coseno 0. 0 por algo le queda 0, por eso le da 0, ¿eh? Eso sería 6 por 4 por 0. Ahora, si son antiparalelos, es decir, forman un ángulo extendido de 180 grados, ahí no estoy indicando que sean desiguales, sino que el espíritu es que son antiparalelos. Usted multiplica 6 por 4 por el coseno 180. Coloque coseno 180 grados, por favor. Menos 1. Menos 1. Entonces le queda 6 por 4 por menos 1, le queda menos 6 por 4 menos 24. Entonces tiene un máximo valor positivo, tiene un cero central y un valor negativo. ¿Y para qué se utiliza el producto punto? Fundamentalmente para encontrar ángulos entre vectores. Y esto cumple ciertas propiedades. A punto B, lo mismo que B punto A. Lambda por A punto B, lo mismo que lambda por A punto B, o A punto lambda por B, o A punto B más C distribuido sobre la suma. Si usted hace el producto punto entre dos vectores, le queda A al cuadrado. Son algunas propiedades. Eso de la interpretación geométrica no lo vamos a ver por ahora. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo les quiero decir?
que existe de las 4 operatorias básicas, yo puedo sumar vectores, puedo restar vectores, los puedo aumentar de tamaño o disminuir, bueno, multiplicar un vector por un número, ¿cierto? Y también existe la multiplicación, pero lo que no existe es esto. La división entre dos vectores no está definida. Entonces, de las tres operatorias básicas, solamente existen 3, la multiplicación, producto punto, la suma, la resta, y amplificar o reducir el tamaño de los vectores, pero no puedo dividir un vector por otro. Lo que sí es posible es esto, dividir un vector, que es el A, el vector A, y lo divido por un escalar. Por ejemplo, esto podría ser 4. Entonces te queda A partido en 4. Eso lo puedo hacer. ¿Ya? Bien. Esta parte es lo más importante. Esta parte es lo más importante, cómo yo puedo determinar, ¿no es cierto?, las componentes rectangulares de un vector. Para eso vamos a trabajar en 2 dimensiones. 2 dimensiones, ¿cierto?, es un plano, el plano de la figura. Aquí tengo el eje X y tengo el eje Y. Estoy en el primer cuadrante. Recuerda tú que esto es el primer cuadrante, esto es el segundo cuadrante. El primero va de 0 a 90, el segundo de 90 a 180, el tercero de 180 a 270, de 270 a 360. Y los ángulos se generan en sentido antirreloj, antiparalelo. Entonces, lo que me interesa, ¿cierto?, de este vector es saber el tamaño, módulo o magnitud de ese vector que está en rojo y saber el ángulo. ¿Por qué razón? Ejemplo, suponte tú, nosotros aquí está la costa, entonces está el bote salvavidas y recibe un llamado de alerta, ¿cierto?, en el cual hay un barco que se está incendiando, ¿cierto?, y hay que ir a buscar lesionados o tratar de ayudar, y nos recibimos un llamado que dice lo siguiente: mire, en este momento necesitamos un SOS, ¿cierto?, que nos vengan a rescatar porque tenemos varios heridos, ¿cierto?, y nos encontramos a 30 millas. Y se corta la transmisión. Obviamente 30 millas va a estar desde 0 hasta 180, tú generas un radio vector de 180 posibilidades. ¿Hacia dónde sales? Sales hacia allá, hacia acá, hacia allá, en otro sentido. Entonces, que te entregan el porte, la magnitud o módulo que te permitiría, ¿cierto?, calcular la ida y la distancia con combustible, no te permite solamente eso por sí solo, sino que tiene que darte el ángulo. Si te dicen, mira, nos encontramos a 30 millas, a 35 grados al norte del este, te están dando el ángulo. Entonces, en ese caso, tú necesitarías el ángulo que te da la dirección y el tamaño o módulo del vector. Entonces, tú necesitas ambas cosas, la magnitud o módulo y el ángulo en cuestión. ¿Cómo calculo yo el tamaño o módulo y cómo calculo el ángulo? Esa es la pregunta. Y para eso tengo que usar un poco la trigonometría. Seguramente aquí viene otro golpe. Muchos de ustedes nunca vieron trigonometría en el colegio. ¿Alguien nunca vio trigonometría? ¿Todos vieron trigonometría? Profe, yo no tengo física hace como 3 años, por ahí. Imagínate nosotros, tú entras a una carrera técnica donde vas a tener trigonometría, los matemáticos te van a enseñar trigonometría por allá por septiembre, y yo la tengo que ocupar ahora, funciones trigonométricas, ¿te das cuenta? Entonces con esos problemas nos encontramos. Si tú revisas los planes y programas del Ministerio de Educación, tú tienes que haber visto trigonometría en tercero medio. ¿Por qué te lo digo? Porque yo trabajo en un colegio, en el Agustín Eduardo en Valparaíso, y ahí los chicos tienen que ver trigonometría porque yo la requiero para física. Pero bueno, con eso nos encontramos. Entonces, Yo vengo de liceo técnico, profe. Nos pasan hasta segundo medio nomás. claro, te das cuenta, entonces, sí lo entiendo. Pero hay que hacerse parte de esto, chicos. Ya. Existe una definición. Esto es una definición. Tú tienes que identificar aquí, fíjate bien, estoy aquí con este triángulo. Ahí están los 90 grados, ¿verdad? Eso es la hipotenusa, esto es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto, ¿está claro? ¿Por qué esto se llama adyacente? Porque es adyacente al ángulo. Y este que está aquí, este cateto, es opuesto al ángulo. Entonces decimos lo siguiente: coseno de teta, del ángulo teta, ¿cierto? Es cateto adyacente, fx partido por la hipotenusa. Fx partido por la hipotenusa. Y de ahí despejo fx.
El f está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, entonces te queda fx es igual a f por coseno teta. Y lo que hemos encontrado, lo que está encerrado ahí entre paréntesis, lo que está encerrado en ese rectángulo, es la proyección horizontal. Y a esa ecuación yo le voy a llamar 1. Esto que está aquí yo no lo voy a preguntar en prueba, ni tampoco te lo tienes que aprender. Al final va a llegar a un resultado y ese es el resultado que vamos a ocupar. Vamos viendo, seno del ángulo teta, estoy haciendo referencia, se define, es una definición, es cateto opuesto, este cateto que está aquí, el que se repite aquí arriba, ¿cierto? Eso es FI partido por la hipotenusa, FI partido por la hipotenusa, de espejo FI, está dividiendo, pasa multiplicando, entonces aquí la componente vertical es la fuerza, la magnitud de la fuerza F, o la hipotenusa por el seno del ángulo, y esa ecuación le llamo la ecuación 2. Entonces, estas ecuaciones, ¿de dónde surgieron? De una definición de la función coseno y de la función seno. Y esas dos ecuaciones, digo acá, elevando al cuadrado las expresiones 1 y 2, la elevo al cuadrado y las voy a sumar verticalmente hacia abajo. Entonces te queda f cuadrado coseno cuadrado teta más f cuadrado seno cuadrado teta, y te queda fx al cuadrado más fy cuadrado. Factorizo por f, porque se repite, y te queda el paréntesis, coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, igual a fx cuadrado más fy cuadrado. Y coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, ¿cierto? Por definición, eso vale 1. Por definición, igual que la definición de coseno. Eso vale 1. Entonces te queda f cuadrado es igual a fx cuadrado más fy cuadrado. Y extraigo raíz y te queda la magnitud o módulo de ese vector es igual a la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Esa ecuación que estoy indicando acá es la que yo voy a utilizar y vamos a hacer ejercicio. Todo lo que está de aquí para arriba es simplemente una demostración. Yo no te puedo mostrar solamente fórmulas y resultados finales, sino que también de repente te tengo que mostrar los desarrollos, cómo se obtienen las cosas, de dónde surgen. Pero eso es lo que vamos a ocupar en cuestión. Y eso te permite calcular el porte de las flechas. En el fondo te dicen, esto al cuadrado más eso al cuadrado te da la hipotenusa al cuadrado, Pitágoras. Ya. Ahora, ¿qué hago para calcular el ángulo? El ángulo teta. Divido la ecuación 2, esta ecuación la voy a dividir por la ecuación 1. Y ahí está. Divido la ecuación 2, f seno teta igual a fi, partido por f coseno teta igual a fx. Elimino el f y te queda seno partido por coseno. Y seno partido por coseno se define como tangente. Y eso es igual a fi partido por fi. Como yo no quiero la tangente aplicada al ángulo, digo, el ángulo teta es tangente a la menos 1 de fi partido por fx. Y eso te da la dirección en cuestión. Entonces aquí tenemos esa ecuación que vamos a ocupar y esa ecuación que vamos a ocupar. La primera te permite calcular el tamaño del vector, la magnitud o módulo. Y esta otra ecuación te permite calcular el ángulo. Y eso lo vamos a hacer con un ejercicio ahora. Esto, aquí está. Vamos con el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo un vector de ¿cuántas dimensiones? ¿Cuántos componentes tengo? 2. 2. ¿Pertenece al plano o al espacio? Al plano. Al plano. Ambas componentes son positivas, por lo tanto estoy en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Estoy en el plano XY, en el primer cuadrante. Y les pido calcular la magnitud o módulo. De acuerdo a lo que dice la expresión, fíjate bien. Dice, tome la primera componente, lo eleva al cuadrado, tome la segunda, súmelo y tráigale raíz. Entonces esta es la primera componente, 3 al cuadrado. Sume la segunda componente al cuadrado. Y eso te queda, eso es fácil, pues 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16. Y eso te queda 25. La raíz cuadrada de 25 vale 5. Así que el tamaño de ese vector es de 5 unidades de longitud. Y eso te lo da, eso te da la magnitud del vector. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo calculo yo el ángulo? Esto es relativo fácilmente porque tú puedes elevar dos cantidades al cuadrado y extraer raíz cuadrada, que lo han hecho frecuentemente. ¿Cómo yo calculo el ángulo? Vayan ahí a su calculadora. Ya. Lo primero, vamos a calcular un ángulo. Para calcular un ángulo va a depender del sistema que a mí me estén pidiendo. ¿Cómo yo verifico que mi calculadora está adecuada? Vayan a la tecla Mode. ¿La ubicaron? Oiga, profe, Dígame. una pregunta. ¿Por qué Sí. al vector se le pone 2 rayas al valor absoluto? No, eso no es el valor absoluto. Por favor, estoy calculando la magnitud de un módulo en física. Los matemáticos le colocan una sola barrita a ambos costados. Y eso es el valor absoluto de un número. Lo agarré un vector. Claro, aquí lo que estoy trabajando con un vector, entonces los físicos, para no confundir con el valor absoluto de un número, es que le colocamos doble barra. Y eso significa el porte, el tamaño del vector. Ah, ya. Gracias, profe. Los matemáticos te van a colocar una sola barra. Apretamos Mode. Y eso es el valor absoluto de un número que tiene otra definición. ¿Ya? Ya. Continúo con el ángulo. ¿Cómo yo calculo el ángulo? Vamos a la calculadora. Ubicar la tecla Mode. Sí. Ya. Presionen una vez. Aparece COM. Después CMPLX. Vuelven a apretar. Después seguramente aparece SD. Eso significa desviación estándar asociado a la tecla 1. Después aparece solamente REC, que eso es regresión, y cambio de base 3. Vuelvo a presionar. Y ahí aparece solamente, seguramente aparece DEC, eso es degree, asociado a la tecla 1. Después aparece RAC, asociado a la tecla 2. Y después aparece grados, asociado a la tecla 3. Yo le voy a pedir a la calculadora que me calcule ese ángulo en el sistema DEC. Entonces yo presiono 1. Y al presionar el 1, arriba en el visor aparece chiquitito una letra D. Una D me aparece. Una D, pues entonces estamos listos con el sistema. Yo lo necesito en degree. ¿Está claro? Ya. Vamos a hacer un ejercicio que no tiene que ver con el que aparece en pantalla. Coloca coseno de 30 grados. Y ponele igual. 0,86. Ya, 0,86. Listo, eso nos dio un valor. Borren eso. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero vamos a apretar la tecla Mode otra vez. Y llega donde dice DEC, radianes y grado. ¿Lo hizo? Listo. Ya, ahora presione 2. ¿Qué te aparece arriba en el visor? R. R, entonces estamos en un sistema en radianes. Y ahora coloca coseno de 30 grados. Y calcúlalo. 0,15. 0,15. Entonces te dan valores distintos, ¿no? Y si lo hacemos en grado te va a dar otro valor. Entonces cuando yo presto mi calculadora a una persona que trabaje en algún sistema, te la puede entregar en radianes o en grado y no en degree. Y si tú no te das cuenta para el día de la prueba, vas a entregar tus resultados incorrectos. Entonces yo lo primero que debo hacer es ir a Mode nuevamente, borre lo que tiene ahí, vaya a Mode y colóquele 1. Y aparece la letra B. Vuelva nuevamente, estaba la letra R, vuelva a apretar Mode y llegue a DEC, donde dice DEC, radian y grado, coloque 1 nuevamente. Ya. Y ejecute. Entonces ahí estamos tiquitaca, estamos en el sistema que... La letra D de nuevo. Claro, ahí estamos en el sistema adecuado, porque el día tú puedes prestar, por ejemplo, a algún familiar tuyo, un hermano o alguien que esté estudiando, y él hizo un cálculo en radianes, y tú no te diste cuenta para el día de la prueba. Entonces todos tus cálculos de ángulo van a estar incorrectos. Eso es cambiarlo de modo. Ahora ya estamos tiquitaca. ¿Listo? Listo. Ya. Ahora yo quiero calcular ese ángulo teta que le llamé ahí. Ese ángulo podría haber sido alfa, beta, gamma, psi,
lo que yo quiera, yo le puse el ángulo teta, y quiero que me haga tangente a la menos 1. ¿Cómo logro hacer eso en la calculadora? La inversa, ¿no? Claro, donde dice sin, cos y tan. ¿Ubicó la tecla tan? Sí. Ya. En la latita dice tangente a la menos 1. Y eso está con color amarillo o rojo. Entonces lo que tienes que hacer es primero presionar Shift Mode. Sí. Ya, Shift Mode y ahora aprieta tan. ¿Qué te pareció? ¿Qué apareció? La tangente a la menos 1. De acuerdo, tan a la menos 1. Pero hay un paréntesis, ¿te das cuenta? Entonces existen un poquito No. abajo unos paréntesis. Coloca, abre paréntesis, circular, ¿cierto? Un paréntesis chiquitito circular. Coloca 4. Ya. Divídelo por 3. Y ahora cierra Ya. paréntesis. Cierra paréntesis. Listo. Y ahora ejecuta. 53,13. Ahí está el resultado. Estupendo, maravilloso. Bebo. Grandioso, excitante. Sí, pues, estas cosas usted nunca las aprendió, ahora las tiene que aprender porque tiene que hacer correctas. Badú. Para eso, ya, siguió con la misma. Oiga, ahora lo vamos a hacer sin paréntesis. Borre todo eso. Ya, ahora coloque tan a la menos 1. ¿Listo? Ya, ahora coloque 4. Sin paréntesis. Ya. 4 y ahora divídalo por 3. Y ahora ejecute. ¿Cuánto le dio? 25,32. 25,32. Y eso, en el fondo, ¿qué le dijo usted a la calculadora? Calcúleme la tangente a la menos 1 de 4 y ese resultado usted me lo divide por 3. Es decir, ahí está la importancia de los paréntesis, porque usted quiere la tangente a la menos 1 de 4 partido por 3. Por eso la importancia de los paréntesis. ¿Se da cuenta, no? ¿Se dio cuenta? Primero, el mode que tiene que tenerlo en el sistema DEC, el uso de los paréntesis, cómo calcular tangente a la menos 1. Ya, papá, ahora yo les voy a dejar aquí un ejercicio. Tiene que replicar lo mismo. ¿Qué le pido? Este vector A, que vale menos 5i más 4j, me tiene que calcular la magnitud y el ángulo teta, y tiene que hacer lo mismo que estoy indicando aquí. Mire, ahí pues elevar al cuadrado ambas componentes, y después aplicar esa expresión que aparece acá. Yo les voy a dar unos minutos para que me haga el ejercicio, si no después lo hacemos entre todos, para ver si aprendió o no. Hágalo, por favor. Yo voy a ir a buscar un vasito de agua y vuelvo. Hágalo ahí en conciencia, si no lo hacemos entre todos. Badú. A lo tonto nomás. Desquiciado. Papá. Ya, papá.
Aló. Profe, El profe va a buscar Por el agua, baño. hermano. se bajó en el vaso. Ya, ¿cómo estamos? Buena, profe. De pana. Ya, a ver cómo estamos. Ah, no me rayé la pantalla. Mal. Ya vamos viendo. Veamos el ejercicio. Eso te queda menos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. El primero te queda 25, ¿no? Porque todo Sí. número negativo al cuadrado es positivo. Más 16. Eso te queda la raíz de 41, ¿no? Sí, Y sí, la raíz, profesor. y la raíz de 41, ¿cuánto te dio? 6,403, ¿o no? Sí. Y ahí debes colocarle entre paréntesis UL, unidades de longitud. ¿Está claro, no? Pero, profe, Dígame. Sí, profe, tengo una excelente. duda, pero el menos 5 ¿Sí? elevado al cuadrado cuando está en paréntesis daría positivo, cuando está sin paréntesis da negativo, ¿no? No, da lo mismo, todo, tú tienes que saber que todo número negativo al cuadrado es positivo. Pero si tú quieres colocar el paréntesis, mucho mejor. Porque si usted pone en la calculadora menos 5 al cuadrado le da menos 25. Sí, Menos pues, 25, claro, y te va a quedar menos 9, entonces te sales de los reales a los complejos. ¿Me entiendes? Eso no existe, una cuestión imaginaria. Por eso debes colocar los paréntesis, deberías. Aquí abajo está puesto el paréntesis, mira en este ejercicio. Ahí lo coloqué, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ahí, ¿el ángulo cuánto dio? Colocamos θ tangente a la menos 1 de 4 partido por menos 5, ¿no? Vemos que el sistema está en DEC, coloco inverso, tan a la menos 1, abro paréntesis, coloco 4 dividido por menos 5, cierra paréntesis, ejecutamos, y eso te dio menos 36, menos 38,65, ¿no? Sí. Sí. Ya, te dio un ángulo negativo. Escuchen bien, los ángulos negativos no existen. Solamente una cuestión de carácter referencial. A ver, dibújense un ¿Cuál está sistema. haciendo, profe? Me perdí. Estoy haciendo el primero, el que te di, el que te di de ejercicio ese. Ahí después de la raíz 40 que se hizo, que me perdí ahí. Ya, pues después de eso, te dio 6,04, calcula el ángulo. Pues. Ah, ya, muy bien. Entonces ahí colocas tangente a la menos 1, abre paréntesis, 4 dividido por menos 5, cierra paréntesis. Te espero.
¿Cuánto dio eso? Eso te da menos 38,65. Ah, ya, sí, está bien. Listo, perfecto. Entonces ahora dibújate, Profe, que no entendí la primera, ¿cómo se hacía? tienes que elevar al cuadrado el menos 5, vos. Todo eso bajo raya, así como eso. Aquí colocas menos 5 al cuadrado, te queda 25, y 4 al cuadrado te queda 16, ¿o no? Entonces tú sumas 25 más 16, te Ah, queda ya. la raíz de 41, y la raíz de 41 es 6,403. ¿Ya? ¿Cuánto da al final entonces? ¿Qué cosa? La magnitud o módulo. No, el otro. El otro te queda menos 38,65. Ya. Ya. Dibújense un plano X, así como los 4 componentes, las 4 cuadrantes. ¿Listo? ¿En qué cuadrante estamos trabajando este vector? Fíjate tú que este es lo horizontal, ¿o no? Esta es la componente horizontal. ¿Hacia dónde apunta esa componente horizontal? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda. Ya, a la izquierda. Entonces ahí dibújate, cuenta 5 cuadritos a la izquierda y coloca menos 5. ¿Ya? Y la otra componente que es lo vertical, 4 cuadritos para arriba. 4. Y ahora intercepta los 2 puntos. ¿Ya? Interceptaste los 2 puntos, estamos trabajando en el segundo cuadrante, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe, todo listo. Ya. Entonces ahora traza el vector desde el punto 0, 0 al punto de intersección de las coordenadas 4 menos 5. Dibuja una flecha. ¿Dibujaste la flecha? Sí, profesor. Ya. ¿El porte de esa flecha cuánto vale? Lo acaban de calcular. ¿Cuánto vale el porte de esa flecha? 6,40. 6,40 unidades de longitud. Si las coordenadas estuvieran en metro y metro, serían 6,4 metros. ¿Y el ángulo dónde está? El ángulo se origina desde el menos 5, desde el eje X hacia el vector. Y ese es el ángulo teta. ¿Y ese ángulo cuánto vale? Vale 38,65. ¿Por qué nos da negativo? Porque estamos trabajando en el segundo cuadrante. Y calculamos la tangente en el segundo cuadrante, y la tangente en el segundo cuadrante es negativa. ¿Dónde la tangente es positiva? La tangente es positiva en el primero y en el tercer cuadrante. Recuerda que vamos en sentido antirreloj. Entre 0 y 90 la tangente es positiva. La tangente, ¿dónde es positiva? Entre 180 y 270. Pero como estamos trabajando en el segundo cuadrante, la tangente ahí es negativa. Esa es la razón. Ángulo negativo no existe, es solamente una cuestión de carácter referencial, y porque cayó el ejercicio en ese cuadrante, eso es negativo. ¿Está claro? Ya, ¿qué es lo que aprendieron ahora? Muchas cosas. Sí, de acuerdo, pero en el fondo, ¿qué es lo que te enseñé? Te enseñé a calcular el tamaño de un vector, el módulo y el ángulo, la dirección. Por ejemplo, fíjate bien, si este ángulo vale 30 grados, ¿cuánto vale el complemento? Ese ángulo, ¿cuánto vale? Si esto vale 30, ¿cuánto vale eso? 60. 60, ¿te das cuenta? El otro ángulo que estaba aquí, nosotros calculamos ese ángulo, 38, ese ángulo que está ahí, 38, algo. Si yo digo 90 menos 38, algo, tengo el otro complemento, ¿te das cuenta? Lo que le falta. Entonces, 58, 52. Exactamente. Entonces, si usted da cuenta, toda esa demostración fue para mostrarles y aplicar convenientemente con la calculadora esa expresión que te permite calcular la magnitud o módulo, y esa expresión que te permite calcular la dirección del ángulo. Nada más que eso. Vamos a 3 dimensiones. Entonces, toda esa fórmula, profe, toda esa fórmula era lo que hace la calculadora en vez de lo que hacemos nosotros. O sea, a ver, espérate un poquito, no es lo que hace la calculadora. Lo que hace la calculadora yo se lo indico, pero para eso hay un conocimiento previo. ¿Me entiendes? Yo le estoy pidiendo que la calculadora haga lo que yo requiero, y eso es en base a un fundamento que yo te lo estoy enseñando. ¿Cómo poderlo hacer? En el fondo tú tienes que entender que hoy día aprendiste
a calcular la magnitud y la dirección de un vector en 2 dimensiones, y lo puede graficar en el plano. Ahora, que hay ciertos mecanismos, ciertas cosas, y que la calculadora me ayuda, por supuesto que me ayuda, po. Por eso que la tenemos al lado, y por eso te estoy enseñando todos esos trucos, para que tú el día de mañana llegues a buen resultado. ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a extender, a 3 componentes, po. Aquí tengo el vector en 3 componentes, porque nuestra realidad es tridimensional, no es solamente un plano. ¿Cuántas componentes tiene este vector? Te estoy mostrando acá. ¿Cuántas tiene? 3. 3. Se le agrega la subzeta, ¿viste? Se elevan las 3 al cuadrado y se suman. Y está calculando el vector de esa flecha. Ahora, tú tienes que calcular ese ángulo, el alfa, el beta y el gamma. Esos ángulos se llaman los ángulos directores. ¿Y cómo se calculan? Mediante esa expresión. Alfa coseno a la menos 1 de la componente horizontal partido por la magnitud o módulo. El beta es la componente vertical partido por la magnitud o módulo. Y el gamma es coseno a la menos 1 de la componente a sub z partido por la magnitud o módulo. Entonces aquí los vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo vamos a nombrar los ejes? Los ejes, ¿cierto? Normalmente uno nombra los ejes X, Y, Z. A través del eje X ya sabemos que va el vector unitario D, a través del Y va el J, y a través del Z va el K. Y uno, ¿cómo nombra los ángulos? Alfa, beta y gamma. El alfa asociado con el eje X, el beta asociado con el Y, y el gamma asociado con el Z. Alfa, beta y gamma se llaman los ángulos directores. Ya, vamos a hacer un ejercicio de esto y con esto terminamos la clase por hoy, ¿de acuerdo? Ya, este vector, ¿cuántas componentes tiene? 3, ¿cierto? Pertenece al plano, al espacio. Pertenece al plano o al espacio. Al espacio. Al espacio. ¿Y cómo calculo la magnitud o módulo? El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y el tercero al cuadrado, y ahí le coloco de paréntesis, ¿ya? Entonces te queda 9 más 16 más 25. 9 más 16 son 25, más 25 te queda la raíz de 50. Y si yo aplico la raíz de 50, te queda 7,07 UL. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo calculo el alfa? Digo coseno a la menos 1 es la componente a lo largo del eje X, que vale 3. Ahí está el 3 partido por la magnitud de un módulo. Háganme eso, a ver cómo lo pueden hacer. Ahora, en vez de aplicar tangente, tienen que aplicar inverso cos, ¿cierto? Abre paréntesis. 4,89. Te digo, ¿cierto? Listo. Sí. Ahora hagan el beta como ejercicio, a ver. Ve que aprenden rápido. ¿Quién dijo que eran tontos y son inteligentes? Pero hay que guiarlos nomás, pues, y usando la calculadora y poniendo atención, llegan al tiro a puerto. ¿Cuánto te dio ese? Lo mismo que aparece ahí, profesor, 55,5. Ya, y ahora hazme el gamma. El gamma, ahora este valor es negativo, ¿eh? 5 partido por algo. Coloque coseno a la menos 1, abre paréntesis, esa cantidad y me arroja el resultado. ¿Cuánto le dio? Me dio 135,00. Listo, pongamos 135. Entonces, fíjese usted ahora, esto lo hicimos extensivo a 3 dimensiones. Usted aprendió a calcular la magnitud de un módulo para un vector en 3 dimensiones y calculó los ángulos directores alfa, beta y gamma. Entonces ahora, hagamos este ejercicio de tarea, ahora el tiro. Y si lo hacemos y con eso terminamos. Profesor. ¿Sí? Dígame. Los ángulos que saca para respecto, o sea, del ángulo anterior, o sea, del vector anterior, ¿son respecto a los ángulos con eje X, Y, Z? No, pues eje X y nomás, porque en 2 dimensiones. En 2 dimensiones. ¿De acuerdo?
Por eso tiene dos componentes y se calcula mediante la tangente. Entonces ahora Sí. lo vamos a hacer para 3 dimensiones. Entonces ahora yo te estoy pidiendo que tú hagas el mismo ejercicio y que me calcules la magnitud o módulo y que me calcules alfa, beta y gamma. Sí, a eso me refiero. Ese alfa, beta y gamma son ángulos respecto al eje X y Z. Claro, correcto. Por eso está asociado y viste, ese es el acuerdo. El alfa respecto al eje X, el beta respecto al eje de las Y y el gamma respecto al eje de las Z. ¿Por qué no? Porque normalmente uno nombra los ejes X, Y, Z, Y, J, K, alfa, beta y gamma. Por eso le di ese ordenamiento. Profe, yo me olvidé porque era, por ejemplo, partido por 7,07. Porque esa es la magnitud o módulo. Fíjate bien en los 3 casos. Es la magnitud. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Es el número. Ah, ya, ya. ¿Viste? Entonces quiero que hagas Sí. el problema ese que aparece ahí. Y si lo hacemos y llegamos a puerto, estaríamos listos, Taylor. Les doy su tiempo para que lo hagan, por favor. Profe, la primera me sale mat error. Porque, oye, No sé. tienes que colocar 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 25 al cuadrado, esto te queda 4, más 9, más 25. Sí, lo mismo que tienes que hacer aquí, ¿viste? Ahí te va a quedar 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado. ¿Cuánto quedó primero? La magnitud o módulo. Es 71,05. No, te queda la raíz de 38. Perdón, es que estaba diciendo los ángulos. Ya, raíz de 38 te queda 6,16, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Eso qué es lo que es? La magnitud o módulo. Ahora calculamos el alfa. Coseno a la menos 1 de 6,16 abajo y la componente vale 2. Ese sí da 71,05. Listo, veamos. Inverso cos, abre paréntesis, 2 dividido por 6,16, cierra paréntesis, igual. Y eso te da 71,05, ¿no? Sí. Ya, vamos con el beta. Coseno a la menos 1 de 6,16 abajo y la componente es 3. Entonces este inverso cos a la menos 1, abre paréntesis, 3 dividido por 6,16, cierra paréntesis, igual. Y eso te queda 60,85, ¿no? Sí. Y el gamma es coseno a la menos 1 de 6,16 partido en menos 5, ¿no? Sí. Inverso cos, abre paréntesis, menos 5 dividido por 6,16, cerramos paréntesis y ejecutamos. Y eso te queda 144,26. Correcto. Profe, ¿cuánto dio el primero, el alfa? El primero te da 71,05. 71,05. El beta te da 60,85. Y el último 144,26. ¿Ya? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿Cuánto dijo que le daba el último? 144,26. Ah, ya, estoy bien. Ya. Entonces pareciera ser que todos llegaron al resultado, parece que todos están haciendo lo correcto. Hoy día aprendimos varias cosas, ¿cierto? Primero, bueno, las conversiones de unidades, le entregué el plan y programa, la fecha de las pruebas, la evaluación, la bibliografía, hicimos Profe, una algunos... pregunta. ¿Sí? Cuando trabajamos en el plano de 3 dimensiones, ¿Sí? siempre para sacar el ángulo siempre será coseno a la Claro, menos 1. claro, es coseno a la menos 1 porque esos son los cosenos directores, los ángulos directores. En el plano de 2 es tangente. Ya, entonces lo que le estaba explicando, que además de eso hoy día vimos lo que eran los vectores, la diferencia entre los vectores y los escalares, ¿cierto? Vimos el concepto de vector unitario, lo posicionamos en el sistema referencial, vimos la suma, la resta de vectores, la amplificación o reducción de un vector, vimos la multiplicación especial entre vectores que se llama producto punto escalar, que nos sirve para encontrar el ángulo entre dos vectores, la división entre vectores no está definida, y luego, ¿cierto? Fuimos y aprendimos, ¿cierto?, a reconocer un vector en 2 y en 3 dimensiones, aprendimos a calcular su magnitud, que es el porte, tamaño o módulo del vector y su dirección, y lo pudimos graficar. Y eso lo hicimos extensivo también a 3 dimensiones. Y calculamos su magnitud y también calculamos sus ángulos directores. Y esa fue la clase de hoy día, pues chicos. ¿Ya? A partir de la... Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo hacen en la próxima clase, pero ya comenzamos con lo que es temperatura, calor, dilatación, ¿no es cierto? Quizás es un poquito más entretenido porque ahí aparecen algunas aplicaciones que ustedes van a tener que tener, en cuenta cuando hagan un puente, cuando hagan varias cosas, cuestiones con la dilatación de los cuerpos. El hormigón armado también se dilata y se contrae con aumento y disminución de la temperatura. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, pues, son las 2:30 justamente, esto dura hasta las 12:50, pero lo he tenido casi 2 horas y algo y creo que es suficiente por hoy. Pero Bueno, sí, espero que hayan aprendido varias cosas, repitan un poco, repliquen los ejercicios que hicimos hoy día, vuelvan a hacerlo para que entiendan bien cuál es el mecanismo y además les estoy enseñando también el uso de la calculadora. ¿Ya? Bien chicos, nos vemos el próximo viernes a las 10 y algo, ¿ya? Ya, profe. Que estén bien. Ya. Chao. 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 Que estén bien. Profesor. Chao, chao. Chau. Chao, Ya. profe. Bórreme eso para grabar esta clase. Chao, profe. Chao, nos vemos, gracias. Bórreme eso, por favor. Eso, para. Chao, profe. Ya, porque tengo que Chao, subir. profe. Ya, gracias, chao. Chao, chao.